Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. En guerra declarada. Elsin Sangu rompe el silencio y expone los celos incontrolables de Gupse Özay hacia Bahar Arduk. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha despertado con una de esas noticias que hacen temblar los cimientos de la industria y que nos dejan a todos con la boca abierta de la impresión. Si pensaban que el triángulo amoroso y profesional entre Elsin Sangu, Bahar Arduk y su actual pareja, Gupse Özay, era cosa del pasado, estaban muy equivocados. Porque lo que acaba de suceder en las calles de Estambul es el inicio de una nueva y polémica etapa en esta historia. Todos sabemos que la química entre Elsin y Bahar en la pantalla fue tan legendaria que marcó a toda una generación, creando un vínculo que, para muchos fans, nunca se ha roto del todo. Sin embargo, la realidad ha tomado un rumbo diferente, y hoy Elsin Sangu ha decidido hablar con una sinceridad aplastante sobre la situación actual de su ex compañero y amigo. Todo ocurrió hace apenas unas horas, cuando la bella actriz fue interceptada por un grupo de periodistas a la salida de un popular restaurante en el barrio de Bebek. Elsin, que siempre se ha caracterizado por su elegancia y discreción, esta vez parecía tener ganas de desahogarse, o quizás, de defender a quien fue su gran amor en la ficción. La tensión comenzó cuando un reportero audaz le preguntó sobre los rumores que aseguran que Bahar Arduk se ha alejado de sus viejos amigos y de ciertos proyectos por presión de su nueva relación sentimental. Lejos de evadir la pregunta con una sonrisa diplomática, como suelen hacer las estrellas, Elsin Sangu se detuvo, suspiró profundamente y miró a las cámaras con una seriedad que heló la sangre de los presentes. Fue entonces cuando soltó la bomba que ahora está en todos los titulares. Con una voz firme, Elsin declaró: "Me duele ver que una luz tan brillante como la de Bahar se esté apagando poco a poco. Él es un alma libre, alguien que necesita volar, pero últimamente siento que vive en una jaula dorada". Increíble. Pero eso no fue todo. Cuando los periodistas insistieron en si se refería a Gupse Özay, la actual novia de Bahar, Elsin no se mordió la lengua y confirmó lo que muchos sospechaban en voz baja. No quiero dar nombres para no crear más polémica, pero todos sabemos que los celos enfermizos no son amor, son inseguridad. He escuchado que hay listas de personas con las que él no puede hablar y guiones que debe rechazar si hay escenas demasiado románticas, añadió la actriz. Dejando claro que estaba al tanto de la vida privada de Bahar más de lo que imaginábamos. El momento más impactante de la entrevista improvisada llegó cuando le preguntaron si ella alguna vez tuvo ese tipo de problemas o actitudes cuando era más cercana a Bahar. Aquí es donde Elsin Sangu pronunció la frase que quedará para la historia y que define su postura ante esta situación. Ella miró fijamente al objetivo de la cámara, como si le estuviera hablando directamente a Gupse, y dijo textualmente: "Yo respeto el espacio de las personas que quiero. La confianza es la base de todo. Yo nunca fui alguien así, nunca necesité controlar cada paso para sentirme segura, porque cuando el amor es real, no necesitas atar a nadie". ¡Boom! Esa frase, "yo nunca fui alguien así", ha resonado como un trueno en las redes sociales. Es una comparación directa y letal. Elsin está diciendo claramente que ella ofrecía una relación basada en la libertad y la confianza, mientras que acusa a Gupse de ser una persona posesiva y controladora. Los testigos presenciales aseguran que, tras decir estas palabras, Elsin Sangu parecía aliviada, como si hubiera estado guardando este secreto durante mucho tiempo. También comentó sobre cómo esto afecta a la carrera de Bahar. Bahar es un actor talentoso, el mejor de su generación, y merece trabajar con quien quiera, sin miedo a represalias en casa. Es triste pensar que el talento se vea limitado por los caprichos de una pareja celosa, sentenció. Estas declaraciones han encendido un fuego que será difícil de apagar. Los fans de la mítica pareja Bahar han salido en masa a apoyar a Elsin, argumentando que ella siempre quiso lo mejor para Bahar, mientras que acusan a Gupse de intentar borrar el pasado exitoso del actor. Por otro lado, fuentes cercanas a Gupse Özay dicen que ella está furiosa con estas declaraciones y que considera que Elsin está intentando sabotear su felicidad.
Se dice que Gupse es muy protectora con su relación precisamente porque sabe la sombra alargada que proyecta el Sinsangu en la vida de Bar. Es fascinante analizar el lenguaje corporal de Elsin durante estas declaraciones. No había odio en sus ojos, sino una especie de tristeza y preocupación genuina. Parecía una amiga preocupada por ver a su amigo atrapado en una relación tóxica. Espero que algún día él se dé cuenta de que el amor no debe cortar tus alas, finalizó Elsin antes de subir a su vehículo, dejando atrás un caos mediático absoluto. Ahora, la gran incógnita es cómo reaccionará Bararduk ante este ataque directo a su actual pareja. ¿Defenderá a Gupse públicamente? ¿O guardará silencio, confirmando indirectamente que lo que dice Elsin es verdad? La situación es delicada. Bar se encuentra entre la espada y la pared, por un lado, la mujer que ama actualmente, y por el otro, la compañera con la que compartió el éxito más grande de su vida y que ahora sale en su defensa. Las redes sociales están ardiendo con teorías. Algunos dicen que Elsin todavía siente algo por Bar y que estos comentarios son una forma de luchar por él. Otros creen que simplemente está cansada de ver cómo Gupse intenta borrar su existencia de la historia de Bar. Recordemos que hubo rumores de que Gupse prohibió a Bar volver a trabajar con Elsin, y las palabras de hoy de la actriz parecen confirmar esa teoría de los celos profesionales y personales. La frase Gupse es muy celosa ya es tendencia mundial. La imagen de Gupse ha quedado muy dañada tras estas revelaciones, pues nadie quiere ser vista como la novia tóxica que impide brillar a su pareja. Estamos ante un drama de la vida real que supera cualquier guión de telenovela. La valentía de Elsin al hablar tan claro es admirable, pero también arriesgada. Ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha desafiado abiertamente a Gupse Ozai. ¿Será este el fin de la paciencia de Bar? ¿O será el despertar que él necesitaba para poner límites en su relación? Lo que es seguro es que la amistad y el respeto que Elsin siente por Bar la han llevado a cruzar una línea que pocos se atreverían. Ella ha decidido ser la voz de lo que muchos pensaban pero nadie decía. Hemos llegado al final de este video cargado de polémicas y revelaciones impactantes que seguramente darán mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre estas fuertes declaraciones. ¿Creen que el Sinsangu tiene razón y que Gupse Ozai está controlando la vida de Bararduk por celos? ¿Qué opinan de la frase de Elsin yo nunca fui alguien así? ¿Piensan que Bar debería salir a defender a su novia o creen que en el fondo sabe que Elsin dice la verdad? Por favor, dejen sus opiniones, teorías y comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like a este video para no perderse ningún detalle de este drama. Hasta la próxima.